Yo siempre creí que el armario era un lugar donde se guardaban los abrigos viejos, no las verdades que queman el alma. Hasta que mi hijo Raúl me miró a los ojos una noche de tormenta en nuestra casa de Granada y dijo: «Papá, soy gay». Y en ese mismo instante, como si el universo conspirara para joderme la vida, recibí un mensaje de él, mi primer amor, el hombre que me había roto el corazón hace 30 años. «Julián, estoy de vuelta. Hablamos». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, porque no solo revelaban mi propio secreto enterrado bajo capas de matrimonio fallido y paternidad fingida, sino que me obligaban a enfrentar el hecho de que había criado a mi hijo mintiéndole sobre quién era yo realmente. ¿Cómo carajo iba a consolarlo por su confesión cuando la mía me había convertido en un impostor toda la vida? En Granada, donde el albaicín susurra secretos entre sus callejones estrechos y la Alhambra se yergue como un recordatorio de pasiones prohibidas, mi mundo se desmoronaba bajo el peso de dos verdades que colisionaban como trenes en una curva ciega. Yo, Julián, un profesor de historia de 52 años, viudo desde que mi mujer se fue hace 10, había pasado décadas fingiendo ser el padre perfecto, el hombre recto que todos esperaban en este rincón conservador de Andalucía. Mi esposa, Carmen, había muerto de cáncer 5 años atrás, dejándome solo con Raúl, nuestro único hijo de 22, un chico brillante que estudiaba arquitectura en la universidad local. Él era mi orgullo, mi reflejo distorsionado, alto, con el pelo negro revuelto como el mío en la juventud, y unos ojos verdes que heredó de su madre, ojos que ahora me miraban con una mezcla de terror y desafío. Pero debajo de esa fachada de normalidad, yo cargaba mi propia cruz. A los 18, en los 80, cuando Franco aún era un fantasma en las sombras, me enamoré de Miguel, un artista callejero que pintaba murales en las murallas de la ciudad. Fue un amor feroz, crudo, como el sol que quema la Sierra Nevada en invierno, besos robados en los jardines del Generalife, noches enteras en su pequeño piso del Realejo donde el olor a trementina se mezclaba con el sudor de nuestros cuerpos. Él me abrió los ojos a una parte de mí que no sabía que existía, una libertad que me aterrorizaba. Pero el miedo ganó, la España de entonces no perdonaba, y yo, hijo de un guardia civil, elegí el camino seguro. Me casé con Carmen, una chica dulce de mi barrio, y enterré a Miguel en el fondo de mi memoria. Él se fue a Madrid, o eso me dijo en su última carta, una que quemé sin leer del todo. Ahora, con Raúl frente a mí en la cocina de nuestra casa en el Albaicín, con el aroma del té de menta flotando en el aire húmedo de la lluvia, todo volvía como un río desbordado. «Papá, no puedo seguir fingiendo», me dijo, su voz temblando pero firme, como si hubiera ensayado esas palabras 1000 veces frente al espejo. Yo asentí, mecánicamente, mientras mi mente gritaba: ¿y yo? ¿Cuándo dejó de fingir yo? Le abracé, un abrazo torpe que olía a culpa, y le dije que lo quería igual, que nada cambiaba. Pero todo cambiaba. Esa noche, solo en mi cama, reviví los recuerdos, la mano de Miguel en mi nuca, su risa ronca contra mi oído, el sabor salado de su piel bajo la luz de la luna filtrada por las celosías moriscas. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, no por Raúl, sino por el chico que fui y que maté para sobrevivir. Los días siguientes fueron un baile de máscaras en las calles empedradas de Granada. Raúl empezó a salir más, a frecuentar los bares del centro donde la juventud se mezcla con turistas despreocupados, lugares como el Baraca o el Prince, con su música flamenca electrificada y luces neón que pintan rostros de colores imposibles. Yo lo veía irse con una mochila al hombro, jeans ajustados que realzaban su figura atlética, y sentía un nudo en la garganta, orgullo por su coraje, pero también un pánico irracional de que el mundo lo masticara y escupiera como me había hecho a mí. En la universidad, donde daba clases sobre la Reconquista, yo era el profesor Julián, el que contaba historias de reyes y traiciones con pasión contenida, pero ahora cada lección sobre amores prohibidos, como el de Boabdil y su favorit, me cortaba como un cuchillo. Mi hermana mayor, Isabel, que vive en el Sacromonte con su familia gitana, notó el cambio. Vino un domingo, con su falda floreada y un plato de migas que olía a hogar, y me pilló mirando el móvil con esa foto antigua de Miguel que había desenterrado de un cajón. «¿Qué te pasa, hermano? Pareces un fantasma». Le conté lo de Raúl, editado para no revelar mi parte, y ella me abrazó fuerte, sus pulseras tintineando. En esta ciudad de secretos, Julián, los muros oyen todo. Apóyalo, o te arrepentirás. Sus palabras me dolieron porque eran verdad, yo no lo apoyaba del todo, no porque no lo quisiera, sino porque temía que su verdad sacara la mía a flote, ahogándonos a ambos. Y entonces llegó el mensaje que lo cambió todo.
2 días después de la confesión de Raúl, mi teléfono vibró en la mesa del café en la Plaza Nueva, donde me sentaba a ver a los vendedores de postales y a los turistas posando con abanicos. Julián, soy Miguel. Estoy en Granada por trabajo. Un mural para el ayuntamiento. ¿Nos vemos? Hay cosas que nunca dije. Mi corazón latió como un tambor en una procesión de Semana Santa, desbocado, profano. Respondí sí, sin pensar, y quedamos en el Parador de San Francisco, ese hotel que cuelga de la colina como un nido de águilas, con vistas a la Alhambra que quitan el aliento. Cuando lo vi, el tiempo se dobló como un papel arrugado. Miguel, con 60 pero luciendo 50, el pelo plateado corto, la barba recortada, y esos ojos castaños que aún ardían como brasas. Llevaba una camisa de lino abierta en el pecho, oliendo a colonia cara y a lienzos frescos. Nos dimos la mano primero, formal, pero sus dedos se demoraron, y en ese roce reviví todo, el calor de su cuerpo contra el mío en las noches de juventud, el susurro de te quiero en dialectos que solo nosotros entendíamos. Tomamos un vino en la terraza, el sol de mediodía bañando las almenas rojizas, y hablamos de todo y de nada, de su vida en Barcelona, casado con una galerista pero abierto, de mis clases, de Carmen. Pero el elefante en la habitación era Raúl, aunque él no lo sabía aún. ¿Tienes hijos?, me preguntó, sorbiendo su copa. Le conté, y cuando mencioné la confesión, su rostro se iluminó. Bien por él. Ojalá hubiéramos tenido ese coraje. Sus palabras me abrieron una grieta, ¿y tú? ¿Por qué volviste ahora? Él bajó la mirada al valle, donde el Darro serpentea como una vena plateada. Porque nunca te olvidé, Julián. Y porque oí que Carmen. Lo siento. Quería verte, decirte que lo que tuvimos fue real. El aire se espesó, cargado de jazmín y de promesas rotas. No nos besamos, no esa vez, pero al despedirnos, su mano en mi hombro fue una chispa que incendió la pólvora. De vuelta a casa, encontré a Raúl en el salón, con las luces bajas y un libro de arquitectura abierto en el regazo, pero sus ojos rojos delataban una noche larga. «¿Todo bien, papá?» Asentí, mintiendo de nuevo, y me senté a su lado. Hablamos, por primera vez de verdad, de sus miedos a las miradas en la facultad, de un chico que le gustaba, un compañero de clase llamado Pablo, con tatuajes y una sonrisa que lo desarmaba. Yo escuchaba, asintiendo, pero mi mente volaba a Miguel, a lo que podría ser si no hubiera construido mi vida sobre mentiras. Esa noche, solo en la oscuridad, me masturbé pensando en él, en nosotros, y el orgasmo llegó con un sollozo ahogado, porque el placer ahora sabía a traición. Las semanas siguientes fueron un tira y afloja entre el deber y el deseo. Raúl florecía, saliendo con Pablo, besos robados en los miradores del Albaicín que yo imaginaba con una punzada de envidia. Yo, meanwhile, veía a Miguel en secreto, cafés en la churra, paseos por el río donde el agua murmura secretos antiguos, conversaciones que rozaban lo físico pero se detenían en el borde. «Eres el mismo, Julián, pero con arrugas que te sientan bien», me dijo una tarde, su dedo trazando mi mandíbula. Yo temblaba, queriendo más, pero el miedo me paralizaba. ¿Qué diría Raúl si supiera? ¿Qué diría el pueblo, con sus chismes que viajan más rápido que el viento de la sierra? La presión crecía como la niebla en el valle. En casa, Raúl me contaba sus dudas. «Papá, ¿crees que algún día podré casarme como un hombre normal?» Le decía que sí, que el mundo cambia, pero por dentro gritaba, yo ni siquiera pude amar como un hombre real. Mi hermana Isabel me confrontó de nuevo, oliendo el perfume de Miguel en mi ropa. «Estás jugando con fuego, Julián. ¿Piensa en tu hijo?» Y tenía razón. Cada encuentro con Miguel era un bálsamo y una herida, su risa me devolvía la juventud, pero su mano en mi muslo bajo la mesa me recordaba lo que había perdido. Una noche, durante la Feria de las Angustias, con cohetes estallando en el cielo y el bullicio de las casetas llenas de sevillanas, Raúl me pidió que fuéramos juntos, sin Pablo, solo padre e hijo. Caminamos por las calles adornadas de farolillos, el aire cargado de frituras y vino dulce. Él estaba radiante, con una camisa blanca que le ceñía el torso, pero vi la sombra en sus ojos cuando un grupo de borrachos gritó maricón a un par de chicos que se besaban cerca. Se tensó, y yo lo abracé, murmurando ignóralos, hijo, son ignorantes. Pero el veneno se filtró en mí. ¿Cuántas veces me habían dicho lo mismo en silencio? Al volver, exhaustos, Raúl se derrumbó en el sofá. «Papá,
a veces siento que te decepciono. Sus palabras me partieron en dos. Nunca, Raúl. Eres lo mejor de mí. Y en ese momento, con las luces de la feria parpadeando a través de la ventana, juré que le contaría todo. Pero el teléfono vibró, Miguel, proponiendo una cena en su hotel. Dudé, y elegí el silencio una vez más. La grieta se ensanchaba. En la universidad, un colega, el viejo don Antonio, me pilló distraído durante una clase sobre los moriscos expulsados, y bromeó: Julián, pareces un poeta enamorado, no un historiador. Reí, pero el chiste dolió. Miguel y yo empezamos a cruzar la línea, un beso en su estudio, con el olor a óleo fresco, sus labios ásperos y urgentes contra los míos, manos que exploraban como si el tiempo no hubiera pasado. Era éxtasis y culpa, placer que me hacía sentir vivo por primera vez en décadas. Pero cada vez que volvía a casa, veía a Raúl y el peso me aplastaba, él luchaba por su verdad, y yo la traicionaba por la mía. El Big ACHAM se convertía en un volcán dormido. Raúl empezó a notar mis ausencias, las excusas sobre reuniones de departamento. Una mañana, en la cocina con el sol filtrándose por las persianas de madera, me preguntó directamente: ¿Estás viendo a alguien, papá? Mentí, diciendo que era trabajo, pero sus ojos, esos ojos de su madre, me perforaron. Solo quiero que seas feliz, como yo intento serlo. Sus palabras fueron un espejo, yo no era feliz, era un superviviente, y eso lo sabía. Miguel presionaba, sutil pero insistente. Déjalo todo, Julián. Ven conmigo a Barcelona. Podemos empezar de nuevo. La idea me tentaba como el vino en una noche de insomnio, pero el lazo con Raúl me ataba como cadenas. En Granada, donde la historia se acumula en capas como la cal en las paredes, yo era un fósil viviente, excavado por el amor prohibido. Y entonces, el DNN explotó. Era un viernes de finales de primavera, el aire cargado de azahar y promesas rotas. Raúl había invitado a Pablo a cenar en casa, una prueba de normalidad que yo aplaudí, pero que me llenaba de ansiedad. Preparé paella en la cocina, el arroz absorbiendo el caldo de marisco como mi vida absorbía mentiras, mientras ellos charlaban en el salón, risas que flotaban como humo. Miguel me había mandado un mensaje esa mañana, esta noche, en el hotel. No puedo esperar más. Lo ignoré al principio, pero el deseo me carcomía. La cena transcurrió en una burbuja frágil. Pablo, con su acento malagueño y tatuajes de dragones en los brazos, encajaba con Raúl como piezas de un puzzle que yo nunca armé para mí. Brindamos con Alvariño, hablando de arquitectura y de la Alhambra como metáfora de amores imposibles. Esos jardines, dijo Pablo, están llenos de historias de pasión que la historia oficial borró. Sus palabras me golpearon, asentí, bebiendo más de la cuenta. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, intervino. Mi teléfono vibró en el bolsillo durante el postre, y sin pensar, lo saqué. Era una foto de Miguel, semidesnudo en la cama del hotel, con el caption: Te espero, amor. El mundo se detuvo. Raúl, sentado frente a mí, vio la pantalla antes de que pudiera bloquearla. Sus ojos se abrieron como pozos, el color drenándose de su rostro. Papá. ¿Qué coño es esto? El silencio cayó como una guillotina. Pablo carraspeó, incómodo, y murmuró algo sobre irse, pero Raúl lo detuvo con una mano temblorosa. No, quédate. Quiero saber. Yo balbuceé excusas: es un amigo, un error, pero las palabras se deshacían en mi boca como arena. Raúl se levantó, la silla raspando el suelo de baldosa como uñas en una pizarra. Un amigo. Claro. Como yo soy, normal, para ti. Lágrimas rodaron por sus mejillas, no de tristeza, sino de rabia pura, la misma que yo había reprimido toda mi vida. Corrió a su habitación, cerrando la puerta con un portazo que resonó en las paredes de calorías. Yo me quedé allí, petrificado, el teléfono aún en la mano como una bomba desactivada demasiado tarde. Pablo me miró con lástima, pobre viejo confundido, y se fue tras consolar a Raúl con un abrazo rápido. Solo en la cocina, con el olor a paella enfriándose, me derrumbé. Lloré como un niño, sollozos guturales que sacudían mi cuerpo, porque el secreto que había guardado como un tesoro maldito ahora era veneno derramado, envenenando lo único puro en mi vida, mi hijo. Esa noche no dormí.
Paseé por el Albaicín, las calles desiertas bajo la luna llena que bañaba los tejados de teja roja en plata fría. Me detuve en el mirador de San Nicolás, frente a la Alhambra iluminada, ese palacio de sueños y exilios, y grité en silencio, ¿por qué ahora? ¿Por qué él? El viento llevó mis preguntas al vacío, y por primera vez, sentí el abismo. No era solo la vergüenza, era el terror de haber fallado a Raúl, de haberle enseñado a esconderse cuando yo mismo era el maestro de la máscara. Al amanecer, con el primer sol tiñendo el cielo de rosa, volví a casa. La puerta de Raúl estaba entreabierta, lo encontré sentado en la cama, con las rodillas contra el pecho, los ojos hinchados pero secos. No me miró cuando entré. «Sal de aquí», murmuró. Intenté hablar, explicar Miguel, el pasado, el amor que me había marcado como una cicatriz, pero él levantó la mano. «No quiero tus excusas. Todo este tiempo, fingiendo apoyarme, cuando tú. ¿Tú eres como yo? ¿Y me lo ocultas? Me has hecho sentir solo, papá». ¿Solo en esto? Sus palabras eran dagas, precisas, cortando hasta el hueso. Me senté en el suelo, a los pies de la cama, y por primera vez, dejé que las lágrimas fluyeran sin vergüenza. «Lo siento, hijo». Tenía miedo. Miedo de perderte, de que el mundo nos destruyera a los dos. Hablamos, o más bien él gritó y yo escuché, hasta que el sol subió alto y el calor andaluz entró por la ventana como un intruso. Raúl me contó su dolor, la traición no era el secreto en sí, sino el silencio que lo había aislado. Pensé que eras mi aliado, no mi espejo roto. Yo le conté todo, Miguel en los 80, el miedo al rechazo familiar, el matrimonio con su madre como salvavidas equivocado. Te quería proteger, pero te herí más. Al final, no hubo perdón inmediato, solo un silencio compartido, pesado pero honesto. Él se levantó, me tendió la mano, y nos abrazamos, cuerpos temblorosos en la luz del mediodía. Pero el turning point no terminó ahí. Miguel, ajeno al desastre, me llamó esa tarde. Ven, Julián. ¿Te necesito? Dudé, pero fui, impulsado por una rabia sorda. En su hotel, con las cortinas cerradas contra el sol implacable, le conté todo, la foto, la cena, el portazo de Raúl. Su rostro se ensombreció, no de culpa, sino de egoísmo. Entonces, ¿qué? ¿Lo eliges a él sobre nosotros? Sus palabras me enfurecieron. No es elegir. Es vivir sin mentiras. Discutimos, voces altas que rebotaban en las paredes de yeso, hasta que lo eché, cerrando la puerta en su cara como cerré la de mi pasado. De vuelta a casa, Raúl y yo cocinamos juntos, un potaje simple de garbanzos y espinacas, manos trabajando en silencio. No era reconciliación total, pero era un comienzo, el aroma del comino subiendo como humo de ofrenda, el sonido de los cuchillos en la tabla como un ritmo compartido. Esa noche, Pablo volvió, y cenamos los tres, risas tentativas rompiendo el hielo. Yo observaba a mi hijo, su mano entrelazada con la de Pablo bajo la mesa, y sentí un pinchazo de envidia, pero también de paz. Él volaba libre, y yo empezaba a aprender a soltar las cadenas. El Cao Trao llegó no con gritos, sino con una quietud que cortaba más hondo. Una semana después, durante una visita de Isabel y su familia al Sacromonte, con el gitaneo de guitarras y palmas en el aire, Raúl decidió confrontar el núcleo. Estábamos en el patio de su casa, con vistas a la Vega Fértil, cuando él se volvió hacia mí, con una cerveza en la mano y el sol poniéndose como fuego líquido. Papá, Miguel. ¿Lo amas aún? La pregunta flotó, desnuda, y todos callaron, Isabel con los ojos abiertos, los niños jugando ajenos al drama. Tragué saliva, el nudo en la garganta como espinas de cardo. Sí, admití, la palabra saliendo ronca, liberadora. Pero no como antes. No a costa de ti. Raúl asintió, lento, procesando. Luego, en un gesto que me rompió, se levantó y me abrazó frente a todos. Entonces, déjalo ir. Por nosotros. No fue un clímax de película, con confesiones a gritos o besos apasionados, fue un abrazo en un patio polvoriento, con el olor a romero y el eco de una guitarra lejana, un momento donde el dolor se transformó en aceptación cruda, sin adornos. Miguel se fue 2 días después, un adiós en la estación de tren de Granada, con el humo de la locomotora envolviéndonos como un velo. Si cambias de idea, dijo, pero yo negué con la cabeza.
Adiós, Miguel. Gracias por recordarme quién soy. Él subió al tren, y yo caminé de vuelta al Albaicín, las piernas pesadas pero el pecho ligero, por primera vez en años. En las semanas siguientes, el Ucao Trao fue un lento desentrañar de heridas. Raúl y Pablo se mudaron a un piso pequeño en el centro, cerca de la catedral, un nido de juventud que olía a pintura fresca y sueños. Venían a visitarme los domingos, trayendo empanadas y anécdotas de noches locas en el puro arte, y yo les contaba historias de mi juventud editadas, ahora con toques de verdad. Miguel me escribió una vez desde Barcelona: te echo de menos, pero entiendo. Vive por él. Lo leí como una absolución, y lo borré, dejando que el pasado se disolviera como niebla matutina. Yo empecé terapia, un psicólogo en la clínica pública del Zaidín, sesiones donde desenterraba capas de culpa como un arqueólogo en las ruinas nazaríes. No fue fácil, noches de insomnio donde el fantasma de Carmen me visitaba, preguntando por qué no la amé del todo, y el de Miguel, tentándome con qué pasaría si. Pero poco a poco, el peso se aligeró. Salí con amigos de la universidad, hombres de mi edad que compartían vinos en la bodegas Castañeda, hablando de fútbol y política, pero también, tentativamente, de soledad. Un día, confesé a don Antonio, y él, con su bigote canoso, me palmeó la espalda: Julián, la historia está llena de amores así. No eres el primero, ni el último. Raúl encontró su camino, consiguió un trabajo en un estudio de arquitectura que restauraba palacios moriscos, y planeaba una boda civil con Pablo en el Generalife, un sueño romántico que me hacía llorar de orgullo. Yo lo apoyé, organizando detalles, pero también empecé a vivir para mí, un viaje solo a Córdoba, caminando por la mezquita como un peregrino, sintiendo el eco de mis pasos como libertad. No todo fue curación perfecta. Isabel me regañaba por mis dudas residuales, y a veces, en las noches solitarias, el armario parecía abrirse solo, soltando sombras. Pero el precio se pagó. Miguel vivió con su IHN, enviándome postales esporádicas que ignoraba. Yo pagué con años perdidos, pero gané la verdad. Ahora, meses después, camino por las calles de Granada con Raúl a mi lado, el sol de invierno calentando nuestras espaldas. Él ríe de un chiste tonto de Pablo, y yo sonrío, sintiendo el pulso de la ciudad en mis venas. No soy un héroe, solo un hombre que salió del armario demasiado tarde, pero a tiempo para ver a su hijo volar. Y en las quietas tardes, frente a la Alhambra que se tiñe de oro, me pregunto, ¿valió la pena el silencio? La respuesta no es sí o no, es esta paz frágil, este amor sin máscaras, que sabe a olivo y a redención. En el umbral de la puerta, con el eco del portazo de Raúl aún reverberando en mis oídos como un trueno lejano, me di cuenta de que el verdadero armario no era el de madera astillada en mi habitación, sino el que había construido con mis propias manos alrededor de mi corazón. Granada, con sus susurros eternos en las fuentes del Albaicín, parecía burlarse de mí esa noche. El agua gorgoteaba en la placeta cercana, indiferente a mi caos, mientras yo me hundía en el sofá, el teléfono ardiente en mi palma como una brasa. La foto de Miguel, esa maldita imagen que lo había desatado todo, me devolvía la mirada desde la pantalla, su cuerpo, marcado por los años pero aún fuerte, un recordatorio obsceno de lo que había codiciado y temido. Raúl no salió de su habitación hasta el amanecer. Lo oí moverse, pasos arrastrados sobre las baldosas frías, y cuando apareció en la cocina, su rostro era una máscara de agotamiento, ojos hundidos como pozos secos después de una sequía. Preparé café, el ritual automático de moler los granos en el viejo molinillo heredado de mi padre, el aroma amargo llenando el aire como un bálsamo temporal. Se sentó frente a mí, sin mirarme, y murmuró: dime que no es lo que pienso. Sus palabras eran un hilo tenso, a punto de romperse. Respiré hondo, el vapor del café subiendo como humo de un sacrificio. Es complicado, hijo. Miguel es alguien de mi pasado. Alguien importante. Él levantó la vista entonces, y en sus ojos vi el reflejo de mi propia juventud, esa mezcla de curiosidad herida y rabia contenida. ¿Importante cómo? Como Pablo lo es para mí. El nombre de su novio cayó como una piedra en un estanque quieto, y yo asentí, incapaz de mentir más. Sí. Como eso. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared, un sonido que de repente me pareció el latido de un corazón ajeno. Raúl se levantó, derramando un poco de café en la mesa, y caminó hacia la ventana, donde la luz pálida del alba filtraba a través de las rejas forjadas. Todo este tiempo.
Te he contado mis miedos, mis dudas sobre salir con Pablo en público, sobre las miradas en la calle. ¿Y tú? ¿Tú has pasado por lo mismo y me dejas solo en esto? Me haces sentir como el único monstruo en la familia. Sus palabras me atravesaron como el viento cortante de la Sierra Nevada en enero, helado y punzante. Me levanté, queriendo tocarlo, consolarlo, pero él se apartó. No me toques. No ahora. Se fue a la universidad sin desayuno, dejando la puerta abierta como una herida expuesta, y yo me quedé allí, limpiando el derrame con un trapo que olía a limón, lágrimas mezclándose con el agua jabonosa. Ese día en la facultad fue un infierno borroso. Di mi clase sobre la guerra civil, voz monótona recitando batallas y exilios, pero mi mente estaba en otra guerra, la mía propia, la de un hombre dividido entre el padre que quería ser y el amante que había reprimido. Los estudiantes bostezaban, ajenos, y don Antonio me dio una palmada en el hombro al final. ¿Todo bien, Julián? Pareces haber visto un fantasma. Sonreí débilmente, murmurando algo sobre insomnio, pero el fantasma era yo mismo, el Julián de 18 años besando a Miguel bajo las estrellas del Generalife. Al mediodía, recibí un mensaje de Isabel: pásate por casa. Trae a Raúl si quieres. Algo pasa, lo noto. Mi hermana, con su intuición gitana afilada como un cuchillo de fogueo, siempre había sido mi confesor no oficial. Conduje hasta el Sacromonte, el coche serpenteando por carreteras empinadas donde las cuevas blancas se apiñan como nidos de golondrinas, el aire cargado del aroma a romero salvaje. Ella me esperaba en el patio, con un delantal manchado de harina y las manos en las caderas, su pelo negro recogido en un moño desordenado. Siéntate y cuéntamelo todo, antes de que revientes. Le solté la historia en fragmentos, la confesión de Raúl, el regreso de Miguel, la foto fatal. Isabel escuchó, fumando un cigarrillo liado a mano, el humo elevándose en espirales perezosas hacia el cielo azul. Cuando terminé, aplastó la colilla bajo su zapato y me miró fijo. «Ella, has criado a ese chico en una jaula de cristal, pensando que lo protegías, pero solo lo has hecho invisible. Y ahora, con tu propio armario crujiendo, ¿qué? Vas a arrastrarlo contigo al fondo». Sus palabras eran duras, como el vino tinto de la región, pero necesarias. Me abrazó entonces, fuerte, oliendo a ajo y a tierra, y murmuró: arregla esto, Julián. Por él, y por ti. Granada guarda secretos, pero no para siempre. De vuelta a casa, encontré a Raúl con Pablo en el salón, sentados en el suelo rodeados de libros de arquitectura, pero la tensión era palpable, como el aire antes de una tormenta de verano. Pablo, con su camiseta ajustada mostrando los músculos de escalador, me saludó con una sonrisa tentativa: «Hola, Julián». «¿Café?». Asentí, y nos sentamos los tres, el silencio roto por sorbos incómodos. Raúl habló primero, voz baja pero firme: «Pablo sabe lo de la foto». «¿Se lo conté todo?». Sentí el rubor subir a mis mejillas, la vergüenza de ser expuesto ante el novio de mi hijo, un chico de 23 que debería verme como un pilar, no como un hipócrita. «Lo siento», dije, mirando al suelo. «No quise herirte, Raúl. Solo tenía miedo». Pablo intervino, su acento sureño suavizando el filo: «El miedo es lo que nos jode a todos, tío. Yo salí del armario a los 16, en Málaga, y mi viejo me echó de casa por un mes. Pero mi madre. Ella me dijo: sé quién eres, no lo que dicen. Quizás tú necesitas oír eso». Sus palabras, simples y directas, me golpearon más que cualquier sermón. Raúl lo miró con gratitud, y por un instante, vi el futuro que él construía, sólido, sin sombras. Esa tarde, decidí enfrentar a Miguel. Lo llamé desde el mirador de la placeta de los Jirones, con la Alhambra al fondo como un juez silencioso. «Tenemos que hablar». «Ahora». Quedamos en un bar discreto del Realejo, un antro con mesas de mármol rayado y paredes cubiertas de azulejos agrietados, donde el camarero nos sirvió 2 cañas sin preguntas. Miguel llegó con su aire de artista bohemio, chaqueta de cuero gastada y una sonrisa que se desvaneció al ver mi expresión. «Julián, ¿qué pasa? Pareces ido». Le conté la debacle, la foto, el dolor de Raúl. Él palideció, pero en lugar de empatía, vino la defensa: era solo una tontería, un impulso. «¿No pensabas que...?» Lo interrumpí, voz temblando de ira contenida: «No,
Miguel. No era una tontería. Era imprudente, egoísta. He perdido la confianza de mi hijo por esto, ¿y tú? Tú solo piensas en nosotros, como si el mundo empezara y terminara en tu cama. Sus ojos se endurecieron, ese fuego que una vez me atrajo ahora quemándome. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me vaya? Que finja que no pasó nada. Sí, dije, y la palabra salió como un vómito, liberador. Ver. Déjame arreglar lo que rompí. Se levantó, tirando billetes en la mesa, y murmuró, siempre fuiste un cobarde, Julián. Por eso te dejé ir. Salió, la puerta balanceándose, y yo me quedé allí, solo con la espuma de la cerveza evaporándose, sintiendo el vacío como un vacío en el pecho. Al anochecer, Raúl y yo cenamos solos, una tortilla de patatas que se pegó un poco en la sartén, pero comimos en silencio compartido, no hostil. Gracias por decírselo a Pablo, le dije. Él encogió los hombros. Es mi vida ahora. Pero tú. Vas a estar bien. Asentí, aunque no lo sabía. Esa noche, escribí una carta a Miguel, palabras garabateadas en papel cuadriculado, fuiste mi primer amor, pero no mi último capítulo. Adiós. La quemé en el fregadero, las llamas lamiendo el papel como lenguas de perdón. Los días se volvieron un ritual de reconstrucción lenta. Ayudé a Raúl a preparar su mudanza, empaquetando libros y ropa en cajas que olían a cartón nuevo, mientras Pablo pintaba las paredes de su nuevo piso con colores vivos, azules y ocres que recordaban el paisaje granadino. Ven a la inauguración, papá, me dijo Raúl una mañana, mientras cargábamos muebles en el viejo Seat. Quiero que veas que estamos bien. Fui, y en ese piso diminuto, con vistas a la catedral gótica, brindamos con sidra asturiana, risas genuinas rompiendo el hielo acumulado. Pero el cao trao latía debajo, esperando su momento. Miguel no se rindió fácil, mensajes esporádicos, un ramo de flores enviado a la universidad con una nota, piensa en lo que perdemos. Lo tiré a la basura, pero el tentación picaba como una espina. Una noche, solo en casa, con el viento ululando en las chimeneas del barrio, cedí y lo llamé. Una última vez, dije. Nos vimos en su hotel, el Parador con sus salones de techos altos y alfombras persas, donde el deseo nos consumió como un incendio forestal, cuerpos entrelazados en sábanas crujientes, gemidos ahogados contra almohadas, el placer agudo y fugaz. Al amanecer, con su cabeza en mi pecho, el remordimiento me invadió como una marea. No puedo, susurré, apartándome. Raúl me necesita entero. Miguel se sentó, desnudo y vulnerable bajo la luz gris. Entonces elige, Julián. A mí, o a esa vida de mentiras. La elección fue clara, dolorosa, me vestí en silencio, besé su frente como un adiós, y salí al pasillo, el eco de mis pasos como un requiem. De vuelta, encontré a Raúl esperándome en la puerta, ojos rojos de insomnio. ¿Dónde estabas? La verdad salió en un torrente, la noche con Miguel, la decisión. Él lloró entonces, no de ira, sino de alivio mezclado con pena. No quiero perderte por esto, papá. Pero no quiero un padre a medias. Nos abrazamos en el umbral, el sol naciente bañándonos en oro, y en ese abrazo, el cao trao se resolvió no en explosión, sino en rendición, yo elegí la verdad familiar sobre el deseo egoísta. Con el eco del adiós a Miguel aún resonando en mis huesos como el tañido de una campana lejana en la torre de la catedral, empecé a tejer los hilos sueltos de mi vida con manos temblorosas pero decididas. Granada, esa amante caprichosa con sus veranos abrasadores e inviernos suaves, parecía conspirar para sanarme, las lluvias de abril lavaban las calles empedradas, dejando charcos que reflejaban la Alhambra como espejismos de paz. Raúl y Pablo se instalaron en su piso, un rincón luminoso en el barrio del centro donde el bullicio de la alcaicería, con sus tiendas de té y especias, filtraba aromas exóticos por las ventanas abiertas. Yo visité a menudo, llevando bandejas de tortas de anís o botellas de manzanilla de Sanlúcar, excusas para ver a mi hijo sonreír sin sombras. La primera semana fue torpe, conversaciones que rozaban lo superficial, como el clima o los exámenes de fin de curso, pero poco a poco, las grietas se llenaron. Una tarde, mientras Pablo estaba en una obra en la Alpujarra, Raúl y yo nos sentamos en su balcón diminuto, con vistas a los tejados rojos y el minarete de la mezquita convertida. Siento haberte empujado, dijo él, removiendo un temoruno con menta fresca.
No, Fuiste tú quien me salvó, respondí, y por primera vez, le conté detalles del pasado, no los besos robados, sino el peso del silencio, como había fingido risas en las bodas familiares, como el miedo a mi padre, ese guardia civil de mirada de acero, me había moldeado en arcilla dura. Él escuchó, asintiendo, y al final, compartió su propio abismo, la noche en que Pablo lo besó por primera vez en un bar del poeta Federico García Lorca, el terror a las sombras en las paredes, el alivio cuando yo, hipócrita o no, lo abracé después de su confesión. Pensé que me odiarías, admitió. Nunca podría, dije, y el abrazo que siguió fue ligero, como el viento de levante que barre el polvo de las plazas. Isabel, mi ancla gitana, organizó una cena en el Sacromonte para celebrar la verdad, como lo llamó ella, con mesas improvisadas en el patio bajo guirnaldas de luces LED y el fuego crepitando en una parrilla de leña. Su marido, Paco, asaba cordero con romero que chisporroteaba jugos grasientos, y los niños correteaban entre las piernas, riendo con palmas improvisadas. Raúl trajo a Pablo, que encajó como un cuñado perdido, contando anécdotas de escaladas en la sierra, donde el aire es tan puro que corta la garganta. Yo llegué con una botella de Rioja y un nudo en el estómago, pero Isabel me arrastró al centro del jolgorio, alzando una copa, por los secretos que ya no pesan. ole. La noche se desenredó en confesiones suaves. Paco admitió haber dudado de su propia masculinidad en la juventud, bailando flamenco en cuevas ocultas. Isabel contó cómo defendió a un primo diferente contra el pueblo chismoso. Raúl, con el vino soltándole la lengua, me miró y dijo: papá, si Miguel vuelve. No lo odies. Solo cuéntamelo. Su perdón, envuelto en humo de barbacoa y risas, fue el bálsamo que no sabía necesitar. Pero la curación no era lineal, tenía recaídas afiladas como vidrios rotos. Una mañana en la universidad, durante una conferencia sobre la Inquisición y sus purgas de pecados carnales, un estudiante preguntó: ¿se arrepentían los condenados? Mi respuesta salió ronca: algunos sí, por miedo. Otros, no, porque su verdad valía más que la hoguera. El aula aplaudió, pero yo sudaba, recordando cómo casi quemé mi propia carta de amor. Don Antonio me invitó después a un vermú en la taberna de la plaza de Beiber Rambla, y allí, entre sorbos de vermú con sifón, le confesé mi historia en susurros. Él, viudo 2 veces, me apretó el hombro: la vejez nos da permiso para ser humanos, Julián. Úsalo. Empecé a salir solo, explorando Granada como un turista en mi propia ciudad, paseos por el río Darro, donde los patos nadan indiferentes a los puentes romanos, visitas al ama árabe en el bañuelo, el vapor caliente disolviendo tensiones en mis músculos como incienso en agua. Allí, envuelto en toalla blanca, cerré los ojos y dejé que el agua me lavara, imaginando a Miguel no como herida, sino como capítulo cerrado. Un día, conocí a un hombre en el hammam, Carlos, un librero de 50 con gafas de montura fina y una risa que recordaba olas en la costa tropical. Charlamos de poesía, Federico García Lorca y sus amores gitanos, y al salir, intercambiamos números, un flirteo tímido que me hizo sentir vivo sin culpa. Raúl lo notó en mi paso ligero al siguiente domingo. ¿Estás diferente?, dijo mientras comíamos gazpacho frío en su cocina, el ventilador zumbando contra el calor. Le conté de Carlos, no detalles, solo el roce de posibilidad. Él sonrió, genuino: bien. Mereces eso. Pablo añadió, con su humor malagueño: pero si te besa, que sea con técnica, que yo soy experto. Reímos, y en esa risa, el lazo se fortaleció, tejido con hilos de vulnerabilidad compartida. Miguel, meanwhile, pagaba su precio en silencio. Una postal llegó de Barcelona, una foto de la Sagrada Familia, con letra temblorosa: aquí, recordando Granada. Lo siento por la impaciencia. Sé feliz. La guardé en una caja, no por nostalgia, sino como lección: el amor propio duele, pero libera. No respondí, y poco a poco, sus mensajes cesaron, dejando un vacío que llené con rutinas nuevas, clases de yoga en el Parque de las Ciencias, donde el estiramiento de tendones viejos me recordaba la flexibilidad del alma. El verano llegó con su manto de calor sofocante, las siestas obligatorias y las verbenas en las plazas. Raúl y Pablo anunciaron su compromiso, no boda grande, sino una ceremonia íntima en los jardines del Generalife, con jazmines en flor y el susurro de fuentes eternas. ¿Quieres ser el padrino, verdad?, me preguntó Raúl por teléfono, voz nerviosa. Sería un honor, respondí, y las lágrimas vinieron solas,
calientes como el sol de julio. Preparativos, elegí un traje ligero de lino, compramos flores en el mercado de la plaza de Aliatar, donde los vendedores gritan precios como flamencos en celo. Isabel cosió el velo, no velo, sino una estola simbólica, con bordados de hilos dorados, y Paco ofreció tocar la guitarra. En las noches previas, Raúl y yo ensayamos votos en mi salón, palabras torpes que hablaban de lealtad y miedos superados. Pablo es mi Miguel, pero sin el drama, bromeó él, y yo reí, aliviado. La ceremonia fue un sueño etéreo, bajo los cipreses centenarios, con el sol filtrándose en rayos dorados, Raúl y Pablo se tomaron las manos, anillos simples de plata grabados con verdad. Yo leí un poema de Lorca, Verde que te quiero verde, voz quebrada por emoción, y cuando terminaron con un beso suave, el aplauso fue un rugido contenido, familiar. En la recepción, en una finca cercana con vistas a la sierra, bailamos sevillanas torpes, el vino fluyendo como ríos subterráneos. Pero en el cao-trao de la alegría, un pinchazo, Carlos me invitó a bailar, su mano en mi cintura ligera, y sentí ojos sobre nosotros, familiares lejanos, chismes sutiles. No me importó, por primera vez, el juicio ajeno era ruido de fondo. Esa noche, caminando de vuelta al Albaicín, Raúl me tomó del brazo, gracias por estar aquí. Por ser tú. Su abrazo, bajo las estrellas que salpican el cielo granadino como confeti, fue la curación completa. No gané trofeos, no hubo finales de Hollywood. Solo esta vida, mañanas de café solo en la placeta, tardes corrigiendo exámenes con vistas al darro, noches donde el recuerdo de Miguel es un suspiro, no una tormenta. Raúl y Pablo viajan, yo visito, y en las cartas que ahora intercambiamos papel, no pantallas, escribo verdades sin filtros. El precio, años robados a la autenticidad, un matrimonio construido en arena. La recompensa, un hijo que me mira sin duda, un amor propio que crece como olivo en la vega. Y Granada, testigo impasible, sigue susurrando, los secretos salen, tarde o temprano, pero siempre a tiempo para renacer.